La prensa escrita fue el medio de comunicación más influyente del Perú en la primera mitad del siglo XX. Si bien el país se encontraba en un proceso de modernización, también poseía una fuerte inestabilidad política. Los gobiernos ejercían censura sobre la prensa y a la vez los periódicos se convirtieron en armas de lucha política, espacios de debate ciudadano y fueron el surgimiento de nuevas ideologías. Es así que la prensa se convirtió en un medio que no solo informaba, también educaba, denunciaba y reflejaba los cambios de la sociedad. Durante esta época, los tres diarios más importantes dentro de la coyuntura peruana fueron El Comercio, La Prensa y La Crónica. Fundado en 1839, El Comercio se consolidó como el diario más influyente del Perú y la voz de las élites políticas y económicas. Durante las primeras décadas del siglo XX, fue protagonista en la cobertura de los conflictos políticos, apoyó al civilismo y se enfrentó al gobierno de Leguía, llegando incluso a sufrir saqueos y ataques. Al mismo tiempo, abrió espacio para debates sobre temas trascendentes, como la ampliación de derechos ciudadanos y el voto femenino, mostrando que la prensa también podía convertirse en un canal de discusión social. Sin embargo, su orientación nunca fue neutral. Como señaló José Carlos Mariátegui, la prensa se inspira en las ideas y en los intereses de la clase dominante. Una frase que explica por qué incluso un diario tradicional reflejaba los intereses de los grupos de poder mientras daba cabida a nuevas demandas sociales. El 23 de septiembre de 1903 nace La Prensa, fundada por Pedro de Osma y Pardo y creada inicialmente para apoyar al Partido Demócrata y oponerse al Partido Civilista. Sin embargo, es en 1905 que se fusiona con El Tiempo, que desde 1898 era propiedad de Alberto Ulloa Cisneros. Bajo una nueva dirección, el nuevo medio reunió jóvenes periodistas como Leonidas Yerovi y Abraham Valdelomar. Aunque el diario se presentó como neutral, en la práctica mantuvo su respaldo a los periodistas y el Partido Demócrata. La Prensa, a diferencia de otros diarios, presentó muchos cambios de dirección editorial y fue usado como herramienta política. A pesar de que inicialmente apoyaba al Partido Demócrata, se vio obligado a comenzar la promoción al Partido Liberal, puesto que Ulloa vendió sus acciones al organizador del mismo, Augusto Durán, en 1915, y este transformó el diario en una herramienta de propaganda liberalista. Sin embargo, esto no dura mucho, puesto que en 1921 el diario es expropiado por el entonces presidente Leguía, quien lo usó para promover su propaganda hasta su caída en 1930, año en el que el diario es devuelto a la vida de Durán. Sin embargo, debido a una mala administración, el diario cierra. En 1912 apareció La Crónica, un diario ilustrado fundado por el portugués Manuel Moral. Desde sus inicios buscó diferenciarse. Usó titulares llamativos, fotografías, caricaturas y un estilo ligero que conectaba con un público urbano en crecimiento. Según Gargurevich, este tipo de periódicos se dirigían a un nuevo lector urbano que consumía noticias no solo como información, sino también como entretenimiento. Con el tiempo, sin embargo, La Crónica se fue vinculando más con los gobiernos de turno, perdiendo parte de su carácter independiente y convirtiéndose en una prensa cercana a la élite. Este tránsito de lo popular a lo político revela cómo la prensa se adaptaba, pero también cómo era absorbida por los intereses dominantes. Paralelamente, en 1908 apareció la revista Variedades, que alcanzó gran popularidad entre la clase media urbana. Aunque publicaba críticas políticas, lo que más atrajo fue su propuesta visual, caricaturas, ilustraciones y secciones culturales que mezclaban moda, literatura y humor gráfico. Como explica Nanda Leonardini, Variedades marcó un antes y un después en el periodismo cultural, pues vinculó el entretenimiento con la reflexión crítica sobre la vida cotidiana. Gracias a eso, Variedades reflejó los cambios culturales y sociales de los peruanos en el primer tercio del siglo XX. En las elecciones de 1919, tanto la prensa como el comercio apoyaron al civilista Augusto B. Leguía. Sin embargo, este se mostró hostil al periodismo independiente. No permitió que los periodistas expresaran su opinión. En contrario, los diarios corrían riesgo de ser atacados. La prensa sufrió ataques directos. Sus instalaciones fueron incendiadas y más tarde transformadas en un medio de propaganda oficial del gobierno. La prensa no fue el único diario que promovió el culto a la personalidad del mandatario, pues como menciona Drinot, los que eran independientes, también El Comercio, Variedades y Mundial, reproducían con frecuencia la imagen del mandatario e informaban de los elogios que recibía de sus conciudadanos y de dignatarios extranjeros.
Es así que José Carlos Mariátegui y César Falcón fundaron La Razón, convirtiéndose en el primer diario en mostrar abiertamente la posición contra el gobierno de Leguía. Este medio apoyará fervorosamente en una campaña constante la lucha de los obreros y los universitarios. Así pues, durante la República Aristocrática hubo una división clara entre la prensa de élite, que defendía los intereses de la alta sociedad, y la prensa popular, que representaba la voz del pueblo. Durante el siglo XX, el indigenismo, una corriente política y cultural que buscaba la valoración y el estudio antropológico de las culturas indígenas, fue también un fenómeno intelectual que encontró en la prensa y en círculos académicos un espacio clave para su difusión, debate y consolidación. En este contexto, desde su primer número en septiembre de 1926, Amauta, una revista fundada por José Carlos Mariátegui, se convirtió en el foco intelectual del indigenismo peruano. Tuvo un impacto que trascendió la literatura y el arte, pues contribuyó a la formación de una conciencia revolucionaria con el análisis de la realidad de Perú y América Latina desde una perspectiva socialista, impulsando debates entre el indigenismo, nacionalismo y latinoamericanismo. De igual manera, la revista Valor, quincenario de información e ideas, apareció como un complemento informativo y una extensión de la revista Mauta entre 1928 y 1929. Esta revista se centró en cubrir las demandas obreras, la educación de los trabajadores y la defensa de sus derechos. El enfoque de la prensa durante el debate constitucional sobre el sufragio femenino y posteriormente a los obreros fue de interés humano. Acerca del rol de los diarios para ambas masas, Mendoza menciona que la Crónica y el Comercio señalaron el papel de la votante esforzada y entusiasta, en tanto la Crónica y la prensa pusieron énfasis en el civismo del elemento femenino y su conducta democrática. Asimismo, sobre el sufragio de obreros, la Crónica y el Comercio dieron cabida a noticias que aportaron al debate, mientras que en la Crónica y la prensa prefirieron dar cuenta de los incidentes en el debate protagonizados entre el PPC, el APRA y las izquierdas. Es así que la prensa escrita presentó varios desafíos que serán detallados en un siguiente video.